En el CUI y amplía tus oportunidades. Cursos presenciales y por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 53 3000. Para nuestros festejos siempre pensamos en Las Manolas. Las Manolas, catering express, perniles, carnes y más. Todo cocinado al horno de leña. Nosotros te lo llevamos a tu casa. Las Manolas, la mejor opción para una juntada, una reunión o un evento especial. Lasmanolas.com.ar, en Instagram, @las.manolas. Si querés ser parte, seguinos por Instagram, @la RZ Radio. Solo 4 letras para definir una experiencia única. La RZ. Una radio del Grupo Sónica. Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es Pulsión de Radio, 4ª temporada, episodio 16. Mi nombre es Gabriel Pulice y bueno, hoy me acompaña Diego Yaiche. Buenas noches, Gabriel. Bien. Y Luis Di Santo, ¿cómo le va? Buenas noches, bicampeones hambrientos de América. Sí, qué cosa, qué cosa. Yo me divertí mucho esta semana con los posteos en las redes, muy entretenido. Bueno, pero estamos también con nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan. Buenas noches, gente. Gabriel, Diego, Luis, gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí con Juan Dobón, que después lo vamos a presentar formalmente. ¿Y sobre qué tema vamos a hablar hoy? Mira, Juan propuso un tema, mandó un escrito de unas 9 páginas, que las páginas de Juan, no sé bien cómo contarlas, porque cada párrafo, viste, tiene una cantidad de cosas impresionantes. Pero el título es El analista en cuerpo, todo junto en cuerpo, y función en las urgencias subjetivas acerca de la transferencia de angustia. Bueno, ese entonces, es el título. Y vamos a tener que... Ese título tiene ya un montón de cosillas. Bueno, entonces vamos a hacer entonces la presentación general del programa. Dale. Así vamos rápido a nuestra hora de entrevistas, porque hoy vamos a tener un nuevo episodio de nuestra columna conducida por Miguel Calvano, de Capitalismo y Cultura, Mutaciones, y esta vez en torno a sus presentaciones clínicas. Y vamos a tener también, nos vamos a ir después a Rosario, y a través de Germán Armando vamos a tener, por un lado, una entrevista a los editores. Hay una nueva editorial de psicoanálisis en Rosario, que la editorial Taus, que está presentando como publicación de bautismo el libro de Eric Porsche, La sublimación, una erótica para el psicoanálisis. Bien, y vamos entonces a escuchar un primer tema musical y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevistas. She had my head on a platter.
Producción de radio. Ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, ahora sí, estamos en el aire. ¿Quién es nuestro invitado, Luis? Bueno, Juan Dobón es médico psiquiatra, psicoanalista, músico también, ¿no? Quizás músico antes que todas estas cosas, ¿no? Puede ser. Ha publicado varios trabajos de temas relacionados con el psicoanálisis, la clínica, el tema del lazo social, ¿no? Lo jurídico. Él, hasta hace poquito, ha sido jefe del servicio de salud mental o de psicopatología del querido Hospital Piñero, ¿sí? Ha estado también en la fundación y en la dirección del Instituto del Campo Psijurídico en los primeros años, que creo, de este siglo, el 2000. Es un amigo, también es un maestro, ¿no? Lo tengo que decir y reconocer, es una persona que quiero y respeto mucho. Profe de la Facultad de También, Psicología. y no solamente, está en la Universidad Aconcagua en Mendoza, ¿no? Y en otros proyectos. Y es alguien muy convocado siempre para diferentes temas, donde el psicoanálisis y la cultura, que son un poco los temas también del programa de radio, siempre están en juego, de alguna otra manera. Y en realidad, bueno, él recién me hace un comentario sobre el título, que el tema es hablar hoy de las crisis subjetivas, el encuentro con eso, dentro de la crisis de la época, ¿no? Las crisis dentro de la crisis. Lo que Juan llama los homeless de la palabra y el sentido. Eco, viene por ahí. Sí. Vos sabés que cuando leí eso, me pareció muy fuerte, sobre todo la pregunta que vos te haces, yo asocié con otra cosa que quizá no tiene nada que ver, pero te la comparto, ¿no? Con esto de si los homeless o la gente en situación, vos decís exactamente, los que duermen en la calle, ¿sueñan? ¿No? Y después haces toda una disquisición que explica un poco esa pregunta. Se me asoció con el título del libro de Philip Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿No? Que llegó a Black Runner. Y no sé, yo lo asocio, no tiene nada que ver, no, muy bien, pero muy me pareció, me disparó eso, ¿no? Pero bueno, tenés la palabra. No, el título del trabajo que leías es un escrito que presenté en unas jornadas de emergencia subjetiva en la Facultad de Psicología, junto a Tomás San Miguel, Juan Mitre, por la invitación de Inés Otelo, que me invitaron a hablar de emergencias subjetivas y pensé que, o urgencias subjetivas, que era bueno atravesarlo por cuestiones de la época. Y ya ahí tenemos un primer problema, ¿qué entendemos por época? Porque época, si vamos a la definición clásica, época es aquí el periodo de tiempo atravesado por acontecimientos. Después está la crónica, no el diario, sino la crónica de todos los días, y la historia. Entonces, tanto la historia como la crónica se rigen por cronos, por una cronología temporal. En cambio, la época se rige por acontecimientos. Y ahí viene todo un debate político que según qué lado de la Tierra estemos, vamos a situar o el año 2000 como inicio de esta época, o el 10 de diciembre del año pasado, o el 10 de diciembre del 83, o el 24 de marzo del 76, o etcétera, etcétera. Depende de qué acontecimiento fechemos, datemos, estamos aludiendo a qué tipo de época hablamos. Yo me voy a limitar a algo más chiquito, que es la época, como el tiempo que nos toca vivir. Y en el tiempo que nos toca vivir me preocupan emergencias o urgencias colectivas y subjetivas. Por eso la pregunta un poco provocativa de si la gente que duerme en la calle o está en situación de calle como emergencia o resultado de una emergencia social, sueñan, en el sentido en que si pueden salir del estado de alerta ante el mundo real. Y bueno, todos
hemos atravesado distintas situaciones de alertas subjetivas, pero hay grados extremos. Y me parece que esta época, para el debate sobre las emergencias colectivas, creo que es más propicio o bien la política, el discurso político, no la política, el discurso político o el discurso social. Pero nosotros como analistas tenemos que tener alguna idea de respuesta a emergencias subjetivas, particulares, singulares, y bueno, una es la del homeless social. Después, todos en algún punto somos medio homeless o exiliados de una palabra común, que nos podamos entender. Siempre hay malentendido y en ese sentido estamos un poco como los indios, y no describo, pero un poco desprovistos de ropas. Entonces, bueno, un poco apuntaba a eso. ¿Y qué idea tenemos de respuestas que podemos dar a las crisis de esta época? Lo que aprendí en estos años del hospital es que la primera ola es la crisis económica, social, política, y luego viene una segunda ola que es la crisis de demanda desde el campo de la salud mental. Nos pasó con la pandemia, pero también nos pasó en crisis colectivas como Cromañón o en distintas crisis que hemos atravesado. Luego viene la crisis en el campo de la salud mental y tenemos que dar respuesta. Entonces, un poco esa era la inquietud. Sí, que Juan, bueno, vos recién nos decías hasta hace una semana, ¿no? Sí. Estabas en la dirección del servicio, ¿se sigue llamando servicio de psicopatología o...? ¿Sí? No, justamente un dato de época es que podríamos situar la época de la salud mental en 2014, que es cuando se reglamenta la ley del 2013. 1914 estaría bueno, sí. Estaríamos pre-Primera Guerra. Seríamos pioneros en muchas cosas, ¿no? Sí. Sí. Lacan no tenía 14 años, pero no, 2014, reglamentación de la salud mental, y muchos hospitales, muchos servicios comienzan a tener transformaciones internas. Por suerte me tocó estar a cargo y trabajar durante más de 40 años en un servicio que fue pionero en lo que se llama puertas abiertas. Un servicio contemporáneo fundado en 1937. Es anterior. El servicio de psicopatología del Piñero fue fundado en el 37, previo a otros servicios que realmente han hecho marca en la historia, que es, por ejemplo, el de Lanús Goldenberg, y que fue un hospital de puertas abiertas. Pero es contemporánea el desarrollo tanto del Lanús como lo que aconteció en algunos hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Juan, Pirovano, Piñero. Esta descripción que haces, ¿no? de este servicio de puertas abiertas, sí. Me da pie para hacerte una pregunta, ¿no? Porque vos lo que situás respecto a estas respuestas, ¿no? que planteabas, ¿no? en tu intervención anterior, que podían armar red o generar un laberinto, ¿no? Exacto. Bueno, te agradezco la pregunta, porque la clave está aquí, es decir, no es un problema de eslogans o frases. Somos un servicio de puertas abiertas. La desmanicomialización que propone la ley de salud mental en realidad es un proceso de desinstitucionalización que no condice con el cierre ni de hospitales. O sea, no es un problema arquitectónico, que el manicomio es un problema arquitectónico. Sin embargo, la arquitectura del manicomio fue pensada como el panóptico, una arquitectura al servicio de un discurso. Pero de lo que estamos hablando es que la desmanicomialización implica la supresión de prácticas manicomiales, prácticas laberínticas, prácticas de encerrona. Si yo tengo el mejor servicio de puertas abiertas,
con un equipo de gente con ideas progresistas y acorde a la ley y a derecho. Pero sin embargo, alguien le prohíbe o no le da un permiso de salida a un paciente porque no se bañó, estamos incurriendo en una práctica manicomial. Si yo no vuelvo a internar a alguien porque es un adicto con consumo problemático y aparte es una psicosis y es un caso que no tiene continencia familiar y vulnerabilidad, aclaro, 20 o 30% de la población internada en Buenos Aires en este momento tiene ese perfil, y no lo vuelvo a internar porque me trae problemas, porque gasta el personal y porque por otra parte es ruidosa la situación en términos de episodios de impulsiones, consumo, violencia, es una práctica manicomial. Entonces, balance. Uno puede tener la mejor idea de un dispositivo en red, pero incurrir en prácticas de laberinto y de encerronas manicomiales. En este momento hay 30 servicios de salud mental en los hospitales generales de la ciudad. Es una ciudad privilegiada. Sin embargo, en las X camas que hay en toda la ciudad, hay no menos de 5 a 10 policías promedio en los servicios de consigna para cuidar pacientes con este tipo de problemática. Entonces, no se han generado los dispositivos que permitan que la ley se realice. Si yo no tengo los dispositivos, en vez de poner acompañantes terapéuticos y nombrar psicólogos o trabajadores sociales como operadores terapéuticos, tengo consignas policiales en las salas de internación. Y estoy hablando de días de 11 policías. Es una práctica manicomial y laberíntica. No invalida el valor de la ley, sino la falta de recursos y de dispositivos. Te estaba por hacer una pregunta y vos justo tiraste un par de cuestiones que tienen que ver con esa pregunta, que es un poco el privilegio de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a sus recursos y demás. Pero yo recuerdo, que no me acuerdo si fue en Leol, donde se armó una discusión en la que vos estabas, y había psicoanalistas y psiquiatras que discutían mucho el tema de la ley que venía en ciernes, por esto de anular los hospitales psiquiátricos para situaciones que evidentemente de internación que son necesarias. Y vos ahí tuviste una intervención, no sé si la recordás, donde vos pusiste en contexto un poco que la ley no solamente iba a ser aplicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que implicaba el país, y que las realidades y las prácticas en otras partes de nuestro país estaban a bastante distancia de las que se podían dar acá por formación, por infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Vos que has sido hasta hace poco jefe de servicio, seguramente. Una semana. Por eso, has tenido interlocución con gente no solamente de la Ciudad Autónoma, sino del país. ¿Qué de esa realidad que aquí tiene todavía estas cuestiones que vos nombrás, en el país ha cambiado o no? En el momento, en esa charla de Leol, ¿La recordás, no? Sí, la recuerdo. Y hubo otra a la semana siguiente con Zaffaroni, a los 15 días con Zaffaroni, y ninguno de los dos pertenecemos a la escuela de orientación lacaniana, pero sí hay una especie de orientación compartida en las lecturas, Lacan, Freud, etc. Pero en esa charla lo que se planteaba era una visión, a mi gusto, porteñocéntrica y hospitalocéntrica. Cuando uno va a provincias de otras regiones, por ejemplo, alguna provincia norte, yo venía en ese momento de una provincia norteña donde se suelen firmar pactos cada tanto. Bueno, en esa provincia norteña el estatus del hospital psiquiátrico era manicomial, pero manicomial en el sentido clásico. Entonces esa ley venía y viene, porque creo que hoy
sigue teniendo, no ese hospital, pero sí sigue habiendo reductos y núcleos donde el laberinto sigue totalmente intacto. El problema y la crítica al Estado Nacional, que yo creo que todavía existe, es que la ley, si la vaciás de dispositivos y de recursos, le vaciás el espíritu. Entonces, ahí estamos en una tensión. Sí, sí, porque ahí que un servicio sea de puertas abiertas y bueno, si la puerta está abierta, pero del otro lado de la puerta no hay dónde pisar, ¿no? Entonces del otro lado de la puerta está el vacío, ¿no? Totalmente. Quizás acá en la ciudad de Buenos Aires no es que está el vacío, hay recursos, hay distintos recursos, pero es cierto que fuera apenas alejándonos más de 100 kilómetros ya empieza a ser distinto el Y panorama, cuando, ¿no? y cuando el Estado abandona esos lugares, más allá de que hay lugares que el Estado abandona y avanzan otro tipo de organizaciones criminales, los narcos, por ejemplo, cuando el Estado abandona los lugares y aparece lo privado en aras de esta idea del mercado, no es rentable tener determinado tipo de población. Entonces, bueno, se producen procesos de segregación y exclusión. Ahora, saliendo un poco de la política así más macro, estamos asistiendo a una oleada de lo que podríamos llamar las locuras 2.0, es decir, efecto del mercado, de las exclusiones y las segregaciones del mercado, de patologías del consumo, de violencia, etcétera. Todo eso requiere justamente de brindar recursos para poder ser asistidos, porque aunque estemos en una de las ciudades más ricas del país, no se da abasto para responder a esa demanda, ¿no? Pensaba que una ley sin espíritu y podríamos decir sin cuerpo suena inhumana, ¿no? Exacto. La función que Lacan decía el ser nombrado para. Es un mandato oracular, hay que tal cosa. Ese mandato oracular es super yo, pero un super yo no solo insensato como es el super yo en un punto, sino caprichoso. Francés es un esfuerzo más. Claro. Como decía el Marqués. Sí. El Marqués Mbappé. Figura recuperada, la de Mbappé. Por favor, hace el campo popular. Sí, ya hemos hecho un homenaje el programa anterior. Y bueno, si les parece bien, sí, vos querías hacer una pregunta antes de ir a la pausa. Exactamente. Hay una serie que vos escribís en este texto que nos compartiste, hay una serie que vos nos compartiste en este escrito que tiene que ver con lo clínico, donde algunas son fácilmente reconocibles porque sepamos bien de qué se trata o no, las nombramos con frecuencia, pero hay otra que me gustaría que puedas hablar algo de ella, a ver cuál es la diferencia con estas, que son el acting out, el pasaje al acto, las impulsiones, y las acciones intempestivas. ¿Qué son? ¿Y cuál es la diferencia con las otras? Bien, no lo respondas ahora, porque vamos a escuchar ahora un temita de King Crimson. Antes escuchábamos ¿qué escuchábamos antes? Sumo. A Sumo, escuchábamos a Sumo. Un tema oceánico de Sumo. Y ahora vamos a escuchar Hablo con el viento.
Sí, porque acá, viste, se arma la charla y nos olvidamos que estamos en un programa Se de arma el vivo y radio, nos de olvidamos que Santo. estamos en vivo. Claro. Claro. Bueno, y qué lindo tema de Crimson. Oh. Si alguien de la audiencia Eso. nos puede decir quién es la cantante, porque es una versión única esta, y por el 50 aniversario Claro. de Crimson, no Sí, sé sí, de qué sí. fecha será. ¿No? El cumpleaños de Robert Fripp. Usted y Juan Lobón ha tenido alguna relación con King Crimson, pero bueno, es para otro programa eso, ¿no? Sí. Bien. Lo dejamos para otro programa. Bueno, entonces vamos a Retomo la pregunta de Luis, que me parece bien precisa por este punto. Yo enumero en ese artículo las situaciones de estereotipadas o si cabe recortadas de presentaciones disruptivas. Acting Out y Pasaje al Acto pertenecen a un corpus, que es justamente el corpus del discurso psicoanalítico. Puntualmente, todos los autores, desde Freud a hoy, han recalado es la palabra, recalado en la dicotomía acting out, pasaje al acto de distintos modos. Pero a los fines de esta reunión a mí me parece que es clave pensar que pertenece estrictamente a aquello que acontece en el marco de lo que podemos llamar transferencia, adentro de un análisis y fuera de un análisis. Puede haber un acting en un juzgado, puede haber ante un juez, si se le supone algún saber, puede haber un acting en una escuela, ante un docente, etcétera, etcétera. Si se le supone o si se le desupone un saber. Luego, con una vieja maestra del psicoanálisis recuperamos, que fue Diana Rabinovich, un término, o al menos algunos recuperamos, el término de impulsiones, que tiene un carácter singular extraído de la más rancia psiquiatría, pensando en impulsos casi instintivos. Sabemos que para el psicoanálisis el instinto está perdido, pero ella recorta el carácter de la impulsión como aquello de la pulsión que nos arrastra casi detrás de un objeto imposible de alcanzar en todo el circuito pulsional, y nos arrastra a acciones a veces inconducentes, otras veces conducentes a situaciones extravagantes. Luego, en ese libro sobre las impulsiones, lo va llevando paulatinamente hacia el discurso analítico, acting out, pasaje al acto. Estoy hablando del libro de Diana Rabinovich del año 80 y pico, sí, sobre las impulsiones, un clásico, que nos abrió la lectura clínica de las acciones disruptivas. Sí. Y por último yo agrego acciones intempestivas que a priori acontecen en cualquier guardia, en cualquier situación de emergencia y aún en cualquier sesión donde alguien se pare y dice, listo, no tengo nada más para decir, y se va. Que a priori son intempestivas porque están fuera de tiempo, fuera del timing, pero no pueden ser categorizadas en ese momento como acting, pasaje al acto, impulsión. Pero sin embargo eso no les impide existir. Entonces me parece que es bueno que un analista, que tiene que poner el cuerpo también, porque este es un poco el eje de ese escrito, por eso se llama en cuerpo, porque el analista en presencia y en cuerpo es llamado a un tipo de intervención ante estas acciones intempestivas, impulsiones, acting out, pasaje al acto, y esto gasta el cuerpo, pide cuerpo, gasta cuerpo, y llama la atención al analista en relación a qué orden de transferencia se está jugando. Ese era un poco por qué de las 4 caracterizaciones. Hacemos una pausa para la sesión fotográfica de hoy. No, se pueden hacer en movimiento, no se las voy sacando
Y De a no, poquito. me acordé, me hiciste acordar de ese libro, ¿no? El libro de Diana sobre Sí. las impulsiones, que fue un momento también, momento bisagra, me parece, por lo menos para mí, por lo que yo recuerdo, donde veníamos de todo una pregnancia de lo simbólico, ¿no? Y de pronto el libro de Diana, y no sé si hubo otras publicaciones contemporáneas también, pero fue como un cambio de vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Ella arranca con dos, Eh, que hasta lo que recuerdo, con dos caracterizaciones que son raras para la época. ¿Cómo pensar las urgencias subjetivas? No decía este término urgencia subjetiva, pero cómo pensar lo disruptivo en las caracteropatías, dice Diana, sacando algo del discurso más psiquiátrico forense, las caracteropatías y las impulsiones. Y lo lleva a la lógica del acting out, pasaje al acto, y a los que la hemos leído y trabajado desde ahí, te reordena en un pasaje, que yo creo que es un pasaje que no está muy claro en el campo nuestro, que es el pasaje de las transferencias de angustia, que son estas presentaciones, a la transferencia en el sentido analítico. sí. Vos ahí situás, ¿no? Como se llaman los dos vectores, la incertidumbre y el desasosiego. Sí. A ver, podemos situar Bien. un poco cómo juega esto, ¿no? El desasosiego, bueno, a priori son máscaras de la angustia, o si no cabe el término máscara, son presentaciones de la angustia. Como la ira, la queja, el aburrimiento, el embole, diríamos en porteño, el tedium vitae, son todas expresiones de la ¿Te angustia. puedo hacer una preguntita ahí? ¿De la angustia o del desamparo? El afecto es la angustia, el estatus, el estado del sujeto es de vulnerabilidad subjetiva y desamparo. Son ambas cosas, estoy de acuerdo. Pero el afecto, que no engaña, pero por otro lado es el afecto motor, es la angustia. Ahora, con esto no avanzamos mucho más. Y uno va haciendo precisiones. El aburrimiento es ligar esa angustia a la repetición de lo igual. El aburrimiento. La ira es ligar esa angustia a la repetición del obstáculo. Es la pieza faltante que llega un momento que es como encontrarse otra vez con la falla y no poder hacer algo con eso, o con la impotencia. El desasosiego tiene que ver con la falta de un saber que pueda asistir. Bueno, tenemos una ilustración maravillosa de todo eso y desplegado, ¿no? en una máxima potencia en el libro de Fernando Pessoa, ¿no? El libro del desasosiego. Exacto, exacto. Todas estas cosas que nombrabas están ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entre Pessoa, en el Sí. Tratado del Desasosiego, y Roland Barthes, cuando habla de la espera, en fragmentos de un discurso amoroso, tenemos el tumulto que genera no tener un saber de dónde asirse, pero tampoco una verdad. Y se ve en estadios terminales el desasosiego, no solo de la vida, sino en el punto en que se disparan los automatismos del cuerpo. Sin ir a algo tan terrible como una enfermedad terminal, la falta de horizonte, etcétera, y saber que no hay un saber más que, bueno, ahora paliativos, una arritmia es lo más parecido a un ataque de pánico, pero con nombre, es decir, con patología cardíaca, pero el estatus que le otorga al sujeto es no tener otra verdad que la que le provoca el cuerpo. La incertidumbre es un agujero en el saber, es un punto de indeterminación. Y ante la incertidumbre, ¿qué día me voy a morir? Dicen los chicos de 5 años, no los de 70, 80 como nosotros. No, y hay muerte y vos te vas a morir, mamá. Bueno, ese punto de incertidumbre no es tanto de si te vas a morir, sino qué día, ¿no?
pide un saber, pero no hay saber que pueda suturarlo. Y ese agujerito es por donde se cuela la religión, las ideas sobrevaloradas, algunos fundamentalismos. Entonces, bueno, son dos estados. Vos tenés una frase, me voy un poco al final del texto, ¿no? Pero para después volver, porque es un texto que uno, como tantos otros, uno puede entrar como por rayuela, ¿viste? Entrás por acá, entrás por allá. Una de las frases al final, que es una frase que vos decís que tomás de algo que Lacan escribe o dice, bueno, creo que es de un seminario: actuar es operar una transferencia de angustia, ¿no? Como una frase, la verdad, súper contundente. Y ahí yo no puedo, otra vez, estoy como analizante, ¿no? Porque asocio con esa frase que me impactó tanto, del beso de la mujer araña, donde William Hart le dice a Raúl Juliá en la película, dice: la angustia y la felicidad se parecen, que cuando uno la siente cree que es eterna. Claro. ¿No? Entonces, digo, ¿cómo hacer con esta temporalidad que se eterniza, ¿no? En el que está urgido, en el que está tomado por todo lo que acabas de mencionar? ¿Cómo, qué de tu práctica, qué de tu pensamiento uno puede decir, bueno, tal cosa, ¿no? Y yo puedo, como ejemplo, puedo ¿no? Como... colar dale, a tu pregunta, porque todo privado, justo te iba a colar. preguntar que en ese no hace tanto tiempo atrás, ¿no? ¿De qué manera esto se viene presentando en la clínica? Claro, ¿no? así, más o menos. Bueno. Nosotros jugamos así. No, está bien, es el 2-1 y yo me siento acá A veces jugamos. redondo, tratando de parar la pelota. A ver, sí. La transferencia de angustia implica colocar en el centro de la relación, en este caso, en general, hay transferencias de angustia en una escuela. Insisto con esto, porque la transferencia está en distinto. Hay transferencias de angustia. Cuando una docente ve que ese chico o se toca de más y uno empieza a sospechar que puede haber un indicio de abuso, eso es transferencia de angustia. Uh-huh. Hay un chico que presenta signos corporales dirigidos a alguien para que alguien haga algo. ¿Qué hacer? Bueno, a mí me parece que si estamos claramente en un llamado de ese orden, y estamos hablando de un tratamiento de orientación analítica, lo primero que me sale es recordar a Ulloa, y no voy a extenderme más en maestros, pero el tema de la ternura significa no solo encarnar alguien guevarista donde se trata de endurecerse sin perder la ternura jamás, sino que se trata de un orden de amabilidad en el saber alojar. No lo puedo decir con otras palabras, pero es así. Hay que saber alojar, y para saber alojar hay que manejar dos conceptos que son claves. Uno es la neutralidad y la otra es la abstinencia. Entonces, en ese delicado equilibrio que no está escrito en ningún manual, un analista debe estar preparado para manejar un orden de neutralidad y un orden de abstinencia acorde a la situación que permitan alojar. Un analista no anda dándole abrazos a la gente ni diciéndole esto es angustia. Ahora, si tiene que hacerlo, lo hace. Este es el manejo al que me refiero, sin perder la orientación. Esa es una primera respuesta. Insisto, la ternura no tiene que ver solo con la amabilidad, sino con el saber alojar, la disposición a la escucha. Y el otro punto es recuperar el valor político del síntoma. No perder de vista que estoy hablando en un dispositivo terapéutico, estamos al servicio de algo que permita el ordenamiento del campo de trabajo. Un acting es un llamado al trabajo. Un pasaje al acto es una señal de que hay algo que no se trabajó. Y una impulsión puede ser un acting o un pasaje al acto. O sea que el analista tiene que estar ahí en cuerpo, dispuesto a relanzar,
Para eso, la neutralidad mal entendida de que todos los significantes tienen el mismo valor, en el borde del agujero, no todos los significantes tienen el mismo valor y hay que saber leer. ¿Cuáles son aquellos que le pueden servir de anzuelo al sujeto para salir? Entonces, quizás suene un poco abstracto, pero me parece que como no estamos hablando de un caso clínico, es difícil situarlo, pero hay significantes privilegiados para poder tender la mano. No, sabes que justo estaba evocando un programa que tuvimos hace tiempo con Gabriela Pedrotti, y que fue justamente sobre esto que vos acabás de mencionar, ¿no? La ternura, raíz lógica de nuestra clínica. Mira, ¿no? Ella trabajó mucho con Fernando. Trabajó ella mucho con Fernando Ulloa, sí. Bueno, aquí está. Pero digo esto, la ternura y la lógica, ¿no? Es como la lógica del fantasma, que son... Sí. Sería lógica sin perder la ternura. Claro. Y viceversa, ¿no? Yo quisiera volver a la arquitectura. Bien, bien. ¿No? Porque, por un lado, aparecía esta arquitectura de las puertas abiertas, ¿no? Con esta, llamémosle, pretensión de red, ¿no? Esta otra arquitectura laberíntica, ¿no? Digamos, que vos lo ligabas a lo manicomial, digamos, ¿no? ¿Cuál te parece, Juan, que sería, vos hablaste de este sin horizonte, ¿no? ¿Cuál sería la arquitectura del sin horizonte? La arquitectura del sin horizonte. Pensé que me ibas a preguntar al revés. ¿Cuál es la arquitectura que hace horizonte? Pero en principio ubicar, ¿no? O sea, sí. ¿cuál es en todo caso después pensar la otra cuestión. Pero primero ubicar cuál sería la arquitectura del sin horizonte. Bueno, por un vicio lacanés, yo diría es la arquitectura del uno adentro. ¿Qué es el uno adentro? Vuelvo yo a, si el tercero de apelación me permite el uno afuera, ¿qué pasa cuando esa terceridad no está y lo tengo adentro? Que va a ser el que va a decidir si salgo o no salgo, si me dice el diagnóstico o no, si me trata, no me trata, etcétera. La arquitectura espacial es como si rompiera la extimidad. El uno adentro solo tiene una función si es a su vez el uno afuera. Si yo tengo uno adentro que me va a servir como instancia de apelación verdadera para el deseo, para la salida, etcétera, tanto en la institución de salud mental como en un matrimonio está muy bueno tener esa alteridad, ¿no? Del uno afuera. Digo matrimonio como o sea que no es la arquitectura de lo manicomial solo donde se juega. En una pareja, en una institución, en una escuela, si hay un uno afuera, esa es la arquitectura que me imagino, con un agujero central, pero que reenvía directamente hacia afuera. Y vos me dirás, es un poco abstracta tu arquitectura, decímelo materialmente. Bueno, si uno logra un club de pacientes adentro de una sala de internación, donde los pacientes no hacen comillas sin quitarle mérito al hospital de día, no hacen hospital de día, leen, tocan la guitarra, hacen un cenicero, y eso es un hospital de día, tienen espacio de familia, sí, no, pero cada uno tiene un recorrido personal y propio. Bueno, una colega hablaba de esto, Andrea Florit, ¿no? Que de paso le mandamos un saludo, y de un dispositivo para cada sujeto. Eco. ¿No? Eso es el uno afuera. Entonces, en ese momento donde el paciente lee, no va a un taller de lectura, está leyendo, o a leer el diario. Y decía Goldenberg algo que uno lo pasa rápido, ¿no? Porque bueno, ya pasaron muchos años. Goldenberg decía,
le explicaba a los médicos, porque los pediatras le preguntaban, ¿y para qué hacen ceniceros? Uno, porque fuman. En esa época se fumaba mucho. Uno, porque fuman. Y dos, porque si logramos que ese esquizofrénico que usted ve ahí empiece un proceso, lo haga y lo termine, es como para usted terminar una casa. Entonces, a eso me refiero de la arquitectura espacial. La posibilidad de lugares donde ahí adentro se hace un cenicero. No es una actividad del manicomio. No, claro. Y después del cenicero, ¿qué te gustaría hacer? ¿No? Sí se puede. Sí se puede. Juan, te voy a hacer una pregunta de un tema que aparentemente, que es un tema tuyo, pero que aparentemente no tiene que ver con el encuentro de hoy. Pero quizás sí, como diría René Laván, no se puede hacer más lento. O quizás sí, ¿no? Ahí está, muy bien. Vos estás escribiendo sobre un tema que lo podríamos situar así, de brocha gorda, los silencios, ¿no? Estás escribiendo un libro sobre ese tema. Más allá de convocarte a que puedas decir algo de eso, ¿qué tiene que ver con esto que venimos hablando, los silencios? Irónicamente diría, hoy parece que no hablo sobre los silencios porque hablé bastante, pero ese agujero que está en la estructura convoca a un tipo de silencio. Hay quienes lo llamaron el silencio primordial, otros lo llaman el vacío, otros lo llaman el silencio verdadero. Ese silencio, ese agujero es estructural. Ahora, las instituciones están hechas justamente para que ese agujero o se tape o, bueno, haya mucho ruido sobre él. Y me parece que nosotros trabajamos, es como la música. Hay música porque hay silencio. Hay significante porque hay silencio. El objeto A, voz, es silente. Toda la estructura laberíntica está hecha para tapar el silencio. Y se habla mucho, se grita mucho en los manicomios. Yo digo manicomio irónicamente, ¿eh? No. Se grita mucho en las salas de internación, pero es un grito raro, casi schreveriano. Es la paz, aparentemente hay un silencio y de repente algo estalla. Esa es la emergencia subjetiva de ese sujeto. Y ese grito, ese alarido o ese grito, bueno, antes era mayor, ahora no es tan frecuente porque hay medicaciones, etcétera, pero me parece que es un silencio difícil de recuperar. La neurosis padece el relleno del pensamiento sobre el silencio. El trabajo del análisis va en dirección contraria, es reencontrarse con los silencios propios. Bueno, a eso apunta. Y la intervención analítica no es que el analista es mudo, sino debe operar con el silencio. Es como, bueno, él había hablado de un tema, la otra vez que nos encontramos, que era la operación de Maldavis, en el sentido de cómo él trabaja componiendo y tocando sobre el silencio. Recomiendo un disco de Maldavis que se llama Ascensor para el Cadalso. La banda de sonido de la película. De la película. Sí, que quedó en las gateras. Es para para la próxima. Habrá otra. Sí. Bueno. Bien. Bueno. Silencio. Vos decís que preferís hablar de gravidez que de gravedad. ¿Por qué? Gravidez, embarazo, excedente, algo de más, situación embarazosa, es una de las coordenadas del pasaje al acto. Entonces, el pasaje al acto psiquiátrico se valora en términos suicidarios, pero el pasaje al acto que proponemos desde el discurso analítico es de otro orden, es del orden de un pasaje a lo real. Hay pasajes al acto que no son suicidarios,
Lacan mencionó algunos. A mí siempre me gusta recordar uno que él menciona, que es el pasaje al mundo real. Son las fugas al mundo real. Y cualquier adolescente ha atravesado, cualquier adolescente, no quiero decir todos, cualquier adolescente ha atravesado momentos de exceso en su casa, en su hogar, o de falta, exceso de falta, y la única salida es una fuga al mundo real. Bolsito Adidas o bolsito de la feria y salir al mundo. ¿A dónde? Me voy a la capital. De hecho hay un tema brasilero muy lindo, que se llama Boa Capital, que es los chicos que salen de la favela y bajan a la capital. Ese pasaje al mundo real es sin garantía, no hay red. Y bueno, ese salir al mundo real tiene estructura de pasaje al acto no suicidario, puede terminar mal, pero a eso me refería con gravidez. En cambio la psiquiatría evalúa, ¿se quería matar? No, no se quería matar, quería ir a Capital, pero se fue con un bolso y tiene 12 años. Bueno, entonces no es tanto en términos de gravedad, sino de desembarazarse. Sí. Y Juan, bueno, estamos arribando al momento de la pausa de la radio, ¿no? Pero bueno, y vos hablabas de esos 40 años, ¿no?, de recorrido en el hospital, pero también junto con el recorrido académico, ¿no?, en donde, bueno, viste seguramente y transitaste muchas transformaciones, tanto de la facultad de psicología de la Universidad de Buenos Aires, el hospital, ¿no? Ahora, ¿qué transformaciones tuvo Juan Dobón, ¿no?, en esos 40 años? En 5 segundos, en 5 minutos, ¿no? No, te entiendo. No, la lógica del uno afuera. Yo creo que uno puede estar tanto tiempo en una institución, o bien por un deterioro cognitivo, o bien con la lógica del uno afuera. El haber estado en instituciones analíticas, Saba, Seminario Lacaniano, algunos otros grupos, el Instituto del Campo Psijurídico, me dio la posibilidad de que esas instituciones fueran el uno afuera para mí, de formación, de intercambio con analistas, pares, etcétera. Otro tanto la universidad. Yo fui docente en UBA muchos años, 30 años, y ahora en otras universidades, pero ese intercambio con los pares, los colegas, que la mayoría en esas cátedras éramos, además, médicos o psicólogos, pero analistas, era el uno afuera que uno después, en el adentro del hospital, volcaba en la práctica. El análisis personal, yo le debo al análisis algo más que el haber conocido mis mañas, sino tratar de saber hacer con eso. O mis taras. Yo creo que alguna tara tenemos para dedicarnos a esto, y que va. Sin embargo, hemos aprendido a hacer algo con esto. Y ese es el cambio de estos años. Pero gracias a esa arquitectura del uno afuera. Donde, bueno, si hubiera sido la encerrona de 40 años de hospital, abogo por la teoría del deterioro cognitivo. En cambio, cuando los hospitales se transforman en escuelas de formación o lugares de formación, de intercambio, es un lugar vital. Sí, en esa articulación, ¿no? Porque vos decías, una cosa es quedar encerrado en la universidad o quedar encerrado en una institución analítica del campo del psicoanálisis, o quedar encerrado en el hospital. Otra cosa es, bueno, tener la posibilidad de que vayan en conversación, ¿no? Es que ese uno afuera es recíproco. En la institución analítica, cuando vienen al hospital, descubren muchos alumnos y muchos jóvenes analistas, hay la realidad. Bueno, se nos... muchas gracias por venir, Juan. Esperamos que lo hayas pasado lindo. Genial. Te manda saludos Miguel Calvano, que ahora, a la vuelta de la pausa de la radio,
bueno, nos vamos a encontrar con él. Muchas gracias, Juan. Un abrazo a los tres. Y Gracias. Bien. Bueno. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite La RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 11 de la noche. Para ellos, que llenan nuestro corazón, y a los que deseamos brindarle lo mejor, llegó Wow Glam. Diseños perrunos, confección de ropita a medida. Vos elegís el modelo, las telas, y Wow Glam lo hace realidad. Un diseño único como tu amor de 4 patas. Visítanos en Instagram, wow.glam. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras 3 radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. Te esperamos. Gaia, Pizza Party y Catering. Realizamos todo tipo de eventos. Organización y planificación de eventos sociales, corporativos, Pizza Party, barra de tragos. También te ofrecemos degustación. Comunicate al 11 38 63 83 79 y seguinos por Instagram, Catering K-A. Si todavía no sos parte de la RZ, ¿qué estás esperando? Seguinos en Twitch y entérate de todo lo que te perdiste. Búscanos como la RZ Radio. Tecnología, industria e innovación convergen en una nueva dimensión. Dimensión 5.0. Dimensión 5.0. Todos los jueves a las 16 horas, con la conducción de Gustavo Rodríguez por la RZ. Aprende inglés en el CUI y amplía tus oportunidades. Cursos presenciales y por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 53 3000. Comer rico, casero y saludable ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. Si querés ser parte, seguinos por Instagram, @la RZ Radio. Palabras que valen mucho y cuestan poco. La RZ. Amplificamos lo que pensás. Tecnología, industria e innovación convergen en una nueva dimensión. Dimensión 5.0. Dimensión 5.0. Todos los jueves a las 16 horas, con la conducción de Gustavo Rodríguez por la RZ. La elegida de los famosos. Conducción, Andrea Rizzo. Labor periodística, Marcelo Sacone. La elegida de los famosos. Todo lo del mundo del espectáculo. Te vas a informar, entretener y divertir. Todos los martes a las 21 horas por la RZ. Las noches de los miércoles en la RZ mezclamos historias y música con una propuesta distinta. 6 grados de separación. Diego Macei nos cuenta las grandes historias relacionadas con la música. Vamos a hablar 1 hora sobre música. 6 grados de separación. Historias mínimas alrededor de la música con un protagonista que nos va a disparar hacia otras historias, hacia otros artistas. 6 grados de separación. Todos los miércoles, 23 horas, aquí en la RZ. ¿Querés enterarte de lo que pasa en Latinoamérica? Escucha Mística Latinoamericana. Mística
música latinoamericana. Actualidad, entrevistas y música. Conduce Martín Bersassi. Todos los lunes a las 17 horas por la RZ. La elegida de los famosos. Conducción, Andrea Rizzo. Labor periodística, Marcelo Sacone. La elegida de los famosos. Todo lo del mundo del espectáculo. Te vas a informar, entretener y divertir. Todos los martes a las 21 horas por la RZ. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros. La columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, y ahora vamos a tener participación de Germán Armando y en conversación con uno de los responsables de la creación de una nueva editorial Tausk, y una editorial rosarina, que, como les decíamos, va a tener como publicación de bautismo un librazo, un libro de Eric Porsche y La sublimación, una erótica para el psicoanálisis, pero además vamos a tener un bonus track, y que es la presentación del último número de la revista Conjetural. Bueno, vamos a Rosario. Muy buenas noches, queridos amigos de Pulsión de Radio. Un abrazo muy grande a la mesa, Gabriel, Luis, Diego y por supuesto a toda la audiencia. Los saluda desde Rosario Germán del Juguete Rabioso Libros. Como siempre, la idea es acercarles las novedades en libros de psicoanálisis editados en la ciudad, y en este sentido tenemos una doble buena nueva, porque se trata de un nuevo libro de un psicoanalista muy importante, por cierto, pero también de una nueva editorial, enteramente enfocada en el psicoanálisis, y de ahí su sugestivo nombre, Tausk Ediciones, proyecto editorial del que vamos a hablar en un ratito. El libro que vamos a comentar es nada menos que de Eric Porsche, miembro de la Escuela Freudiana de París hasta su disolución en 1980, autor de muchos e importantes libros de psicoanálisis, por ejemplo, Transmitir la clínica psicoanalítica o Los nombres del padre en Jacques Lacan, editados en su momento por Nueva Visión, o Voz del Eco, más recientemente editado por Letra Viva. En este caso se suma entonces este título, La sublimación, una erótica para el psicoanálisis, con una traducción impecable de Marcela Gianni, traductora rosarina, que ha traducido a Claude Raban, a Jean Lelouch, por lo que está muy consustanciada con el psicoanálisis. Y bueno, para conversar primero en particular sobre el libro y después sobre el proyecto editorial, molestamos a uno de sus impulsores, el psicoanalista Gonzalo Chialvo, a quien saludamos, te agradecemos mucho estos minutos y te preguntamos, bueno, en primer lugar, ¿con qué nos vamos a encontrar en este libro? Muy buenas noches, Germán. En principio, un saludo a toda la audiencia del programa. Y va para vos y la gente de Pulsión de Radio el agradecimiento por la invitación y la difusión del proyecto, en nombre de quienes estamos encargados de la editorial Tausk. En cuanto a lo que se van a encontrar, en primera instancia es con un trabajo minucioso, fruto de años de seminario del autor sobre el tema, y exhaustivo en cuanto a sus referencias a la obra de Freud y de Lacan, especialmente este último, sobre la cuestión de la sublimación. Este trabajo, en palabras del propio autor, allí en el prólogo de la obra que presentamos, continúa con su producción en relación a la elevación hecha por parte de Lacan del amor cortés al rango de paradigma de la sublimación. Así, por las referencias al amor cortés hechas por Lacan a lo largo de su obra, Porsche intenta dar precisión a la noción, ubicarla en un lugar específico en la trama de las nociones psicoanalíticas, para evitar simplificaciones, mecanismos por demás sencillos, confusiones y atolladeros que el autor mismo se encarga de ir situando a lo largo del trabajo. La obra es precisa y en su apuesta continúa, nos parece a nosotros, con el espíritu del retorno a Freud llevado adelante por Lacan, en la manera en que utiliza aportes de este último, la cosa, el objeto A, el trabajo sobre el síntoma, etc.,
para volver a trabajar nociones que, luego de ser propuestas por Freud, han presentado algunas contradicciones o no han tenido el destino ilustre de algunas otras. Este trabajo se publica originariamente en la editorial francesa Erez en el año 2018 y esta edición y traducción que presenta Tausk es la primera en lengua española. Fenómeno, Gonzalo. Bueno, y quería preguntarte en segundo lugar entonces por el proyecto editorial, por Tausk Ediciones, quiénes te acompañan en la iniciativa, qué horizonte de publicaciones tienen previsto o lo que nos puedas transmitir de esta experiencia inicial. Sí, Germán, Tausk Editorial, que como bien decías al principio se inaugura con esta publicación, se debe al interés común por la edición y la publicación que compartimos con quien es el otro director editorial del proyecto, el psicoanalista, profesor y titular de la Cátedra Clínica 2 de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Coidini. Esta pertenencia a la universidad y en particular a la Cátedra Clínica 2 da también su impronta a los intereses editoriales. Las ideas que están en producción y las ideas que tenemos para un futuro tienen a la formación y la transmisión obviamente como horizonte. Tanto el autor que en este caso nos convoca, Eric Porsche, como otros títulos en los que estamos trabajando, se deben a autores que a nosotros nos han dejado una marca específica y creemos también que al psicoanálisis en nuestra lengua, tanto en la formación, porque han participado en los programas con los que nos hemos formado en la universidad. Además de autores como Ravant y Mustafa Safwan, que actualmente tenemos en carpeta de trabajo en la editorial, pensamos a su vez apostar en un futuro próximo por la edición de trabajos psicoanalíticos locales y en otra línea también con trabajos ensayísticos, siempre pensando y partiendo de nuestro campo que es el psicoanálisis. El trabajo que presentamos hoy, en particular, y la editorial toda en su momento, cuenta con colaboraciones que también se cuentan dentro del campo del psicoanálisis y también del círculo editorial de la ciudad de Rosario. La traducción, como decías en un principio, es de Marcela Gianni. La revisión cuidada y exhaustiva de las referencias estuvo a cargo del psicoanalista Ignacio Cáceres, también miembro de la Cátedra Clínica 2 de la Facultad de Psicología de la UNR. Contamos con un asesoramiento editorial de Andrés Palavecino, psicoanalista de la ciudad y uno de los responsables editoriales de Otro Cauce. También nos asesoró y colaboró enormemente Marilina Vinic, responsable de la editorial GEC de Buenos Aires. Han pasado algo así como 2 años tal vez desde las primeras ideas editoriales y hoy estamos contentos con poder sumar la traducción de un trabajo de un autor tan importante para el psicoanálisis actual como es Eric Porsche. Bárbaro, Gonzalo. De nuevo, muchísimas gracias por la amabilidad de atendernos y ponernos al corriente de tan auspiciosas noticias. Desearle una larga vida a Tausk Ediciones y por supuesto vamos a estar acompañando cada uno de los libros que propongan. Repasamos el título de este primer libro, La sublimación, una erótica para el psicoanálisis, del psicoanalista francés Eric Porsche, ya disponible en librerías de la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba. Lo distribuye Colibrí Viajera. Para cerrar el contacto de hoy, decirles que también ya se consigue en librerías de todo el país el nuevo número de la revista Conjetural, el 78, bajo el título de La vergüenza, lenguas políticas, e incluye también un dossier sobre sexualidad femenina. Es para destacar que incluye un texto inédito en castellano del gran historiador italiano Carlo Ginzburg, que se titula El vínculo de la vergüenza, del que quisiera rescatar una sola frasecita para que aprecien el tono. Dice, hace mucho tiempo me di cuenta de repente de que el país al que se pertenece no es, como dice la retórica habitual, el que se ama, sino del que uno se avergüenza. Bueno, en derredor de este texto de Ginzburg, que la coyuntura política actualiza con connotaciones muy vívidas, van a orbitar, además de la nota editorial, los artículos de Luis Guzmán, Eduardo Gruner, Eduardo Carvajal y Jorge Palan. Y se completa el número con un dossier sobre sexualidad femenina en el que escriben Juan Bautista Ritmo, Sara Glassman y Jorge Hinkis. Bueno, ahora sí, entonces, esto es todo desde Rosario. Volver a saludarlos a la mesa y a la audiencia. Un gran abrazo y que terminen un muy buen programa. Roger. I'm just a clown that used to run around
nearly sold all my clothes. One man can give, another has to lend, so I just give my best to my friends. So you should. And when you think that your life isn't right, you know the day isn't always like ice. You had your peace, now it's time for you to fight. Just give your best to your friends. I'm just a clown that used to run around. I used to have a million friends. I used to stop where everybody ends, so I just give my best to my friends. And when you think that your life isn't right, En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo Hola. estás? Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Buenas noches, Miguel. Bueno, aquí te recibimos escuchando un tema de Bee Gees, un tema muy Beatles de Bee Gees, lo mejor para los amigos, a un par de días de celebrar el Día de los Amigos, y nada más lindo que en las vísperas también compartirla con amigos. Por supuesto. Bueno, ¿qué nos trae por aquí? ¿Qué nos trae por aquí? El mes pasado había hecho algunos comentarios sobre la saga de Terminator y las mutaciones en juego en esas películas, ¿no? Hace unos días encontré unas declaraciones de James Cameron, el director de la saga, ¿no? Director de las películas, que me llamaron mucho la atención. Cameron se refiere a la inteligencia artificial y él dice, ¿no? En principio, comienza diciendo en esas declaraciones: en 1984 lo advertí y nadie me hizo caso. Se refiere justamente a la inteligencia artificial, que esa era la idea de Terminator. Él sigue viendo como posible en un futuro la construcción de un Terminator, pero lo que más le preocupa es dice él, ¿no? La la militarización. Militarización. No me gusta nada eso. La militarización de la inteligencia. Él dice que es el mayor peligro de la humanidad. Por eso postula él la necesidad de una regulación internacional para la inteligencia. En Europa ya han aprobado una ley que contempla algunos riesgos inaceptables de la inteligencia artificial. Se refiere, la prohibición que parece que ya está aprobada en Europa, a la proliferación de herramientas como el chat GPT. Justamente, eso que está tan de moda acá entre nosotros. Sí. Él piensa que, y los europeos piensan, o muchos europeos, piensan que ese es un gran peligro, el desarrollo del chat GPT. ¿Qué peligros, Miguel? Ahí vamos. Un humano podría en un futuro, que parece cada vez más cercano, fabricar armas nucleares con la tecnología provista por la inteligencia artificial. De mínima, lo que plantean es que la inteligencia podría eventualmente activar algún sistema de ojivas ya existentes. Entonces,
De ahí la necesidad de regular la información que puede brindar la inteligencia artificial. Bueno, esto para, digamos, completar un poco más lo que habíamos visto hace un mes. Hoy quiero empezar, porque seguramente va a llevar bastante tiempo, a partir de un comentario que vos, Gabriel, hiciste hace un mes, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Qué mutaciones se produjeron en la mayoría de los argentinos contemporáneos que los llevó a elegir el gobierno que eligieron? Sí. Esa pequeña pregunta. Una pregunta. Por supuesto que no voy a caer en la tentación ni en el error de contestarlo con dos frases. Aunque una las tuviera. Me parece que mucho no nos van a servir. Entonces, algunas ideas que el freudo-lacanismo tiene, me parece que pueden ser útiles para, por lo menos para ir situando, bosquejando un panorama. La primera cuestión es distinguir subjetividad de subjetivación, me parece. Nosotros, los psicoanalistas, pensamos al sujeto humano como un sujeto donde se anudan el cuerpo y las pulsiones a la palabra. Ese anudamiento lo es a otra serie de cuestiones, al nombre propio, al peso de las identificaciones familiares, a los fantasmas, a los modos de soportar la insatisfacción del deseo. Lo pensamos al sujeto humano como un sujeto que articula su existencia hablante, sexual, mortal, y los embrollos que todo ello provoca en la estructura del sujeto humano. Embrollos que hacen a ese sujeto fallido por naturaleza. Del otro lado, me parece que la idea imperante es la de los zombies. La idea de los débiles mentales, la proliferación de los débiles mentales. Pero la debilidad que causa el neoliberalismo, la debilidad de lo que ya está hecho, listo y preparado para llevárselo. ¿Para qué perder el tiempo pensando? Ya está hecho. El sistema piensa por uno y por todos. Sí, bueno, ahí el chat GPT, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que se están planteando es de qué manera hay que reformular las evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones académicas, porque el chat responde todo, no hace falta estudiar. Claro, exactamente. Después no sabe si lo copió si lo respondió el chat o se le ocurrió a alguien, a que lo escribe. Terminator, en cambio, es un robot T-800. No tiene nombre propio. Solo es un número de fabricación. Terminator es, en ese sentido, casi inmortal, además, como se veía muy bien en las películas. Para responder o empezar a bosquejar alguna respuesta sobre las mutaciones en los sujetos contemporáneos, estuve revolviendo ahí algunas cosas y me encontré que el término mutación, pero mutación pensado no en términos biológicos, acuérdense que la mutación surge a partir de la biología. El primero que yo encontré en usar el término mutación fue Pier Paolo Pasolini, el cineasta. La mutación al que él hace referencia es lo que llama, o se ha dado en llamar, la mutación antropológica. La mutación antropológica era entendida por Pasolini como la desaparición de toda diferencia.
y la existencia de una multiplicidad de modos diversos de poder ser auténticamente hombres. Esa es la cuestión de los hombres, era un problema que ese muchacho tenía. Y que esa desaparición de las diferencias fue el resultado de un proceso económico y político de enormes proporciones. Él advertía una mutación en la sociedad italiana de los años 70, inducida por lo que él llamaba el desbocado efecto que producía lo que llamaba la cultura del consumo. Bajo su punto de vista, el modelo de consumo inducido por esa especie de neocapitalismo en cierne de los años 70, en esa época ese neocapitalismo trastocaba las capas del ser de un modo que ni siquiera el fascismo, decía él, se había animado. Como consecuencia, todas las respuestas, desde la respuesta política, la respuesta cultural, la respuesta filosófica, decía él, había que repensarlas. No nos servían demasiado los pensamientos establecidos. Estas expresiones de las mutaciones antropológicas contemporáneas remiten a cambios en las pautas y en las estructuras actitudinales, mentales, relacionales, vivenciales. Él decía que se forjaban comportamientos que le impiden a los individuos procesar informaciones y cantidades masivas de símbolos que atrofian, decía, la sensibilidad. Se trataba de una transformación en el circuito psicofísico, pero también en el entorno social en el cual interactúan los seres humanos. Entonces, uno podría decir que, en principio, hoy en día, de algún modo se profundizó eso que describía Pasolini. Tenemos un marco general de situación, ¿no? El neoliberalismo que impera en todas partes. El neoliberalismo se ha revelado como una gran fábrica de subjetividad, que tiene un momento privilegiado en lo que se llaman las narrativas de autorrealización personal, la autoayuda, las distintas formas de terapia, los sistemas de evaluación que comienzan desde la infancia. Ya desde muy temprano algún niño o muchos niños pueden quedar segregados bajo las condiciones del diagnóstico que se hagan en esa infancia. Podríamos poner de ejemplo la cuasi pandemia de los diagnósticos de autismo, bajo el formato TEA. Yo recuerdo, ¿no?, una de las amenazas culturales que se cernían sobre los chicos y los jóvenes de los años 80, con severos trastornos mentales, era algo temible, absolutamente temible, que era el certificado de discapacidad, que se lo llamaba incapacidad. Ese certificado condenaba a alguien a un cierto ostracismo cultural y social. Miguel, yo me acuerdo, creo que fue en uno de los primeros programas que estuvo Elsa Coriat, ¿no?, que nos contaba que en los años 80 ella, bueno, había pensado en organizar una jornada sobre autismo, ¿no? Y en conversación con un colega, el colega le decía: no, pero si hacemos una jornada sobre autismo no va a venir nadie, ¿no? Porque era algo que no era un tema en ese tiempo convocante, ¿no? Había algún caso, ¿no? Pero no era algo que... Sí. Yo me acuerdo perfectamente de eso porque me pasaba a mí. Me pasaba a mí en el hospital. Decía, tanto quilombo por estos pibes, y todos los pibes autistas que hay en la Argentina están acá, en el Tovar, y eran, no sé, 20, 30. Tanto quilombo, tanta estructura por 30 pibes. Y además con la especie de sensación esa de que eran casos raros, extravagantes. Siempre me acuerdo de un chico que hubo que llevarlo a lo que era en aquel momento la Clínica El Sol, en Palermo,
hacerle una tomografía, que era una cosa absolutamente rarísima. Qué sé yo, no sé a quién se le ocurrió que había que hacerle una tomografía. Bueno, no eran tomógrafos todavía en esa época. Entonces, me acuerdo la cara de sorpresa y de fascinación de los médicos de la Clínica del Sol. Se corrió como una especie de comentario: che, un autista, trajeron un autista, nadie había visto un autista. Claro, sí. Y ahí tenían uno, ahí, al alcance de la mano. Así que efectivamente, eso que te contó Coriat era en los años 80, era así. Bueno, tampoco vamos a perder tanto el tiempo con los autistas. ¿Sí? No pasa nada con los autistas. Mirá lo que pasa ahora con los autistas, ¿no? Sí, con los autistas la pandemia que hubo de autismo, en realidad. Bueno, siempre hacemos la broma de que ahora toda niña o todo niño es autista hasta que no demuestre lo contrario. Claro, exactamente, sí, está bien eso, es hasta que no demuestre lo contrario. Son todos culpables hasta que no demuestren su inocencia. Bueno, esta cuestión de la subjetividad, eso de la mutación antropológica, voy a hacer un pequeño comentario sobre los jóvenes que llegan al consultorio, los que me llegan a mí por lo menos. Digamos, sujetos de entre 18 y 22 años. Todos, absolutamente todos, el 100% de los que he recibido en los últimos 3, 4, 5 años, todos me plantean que quieren ser millonarios a corto plazo. Quieren ser millonarios antes de los 25 años. El ejemplo príncipes a copiar, a imitar, son los influencers. Esos pendejos de menos de 30 años que ganan mucho dinero en las redes. Esos influencers funcionan como modelos de identificación, como modos del ideal de la época y como un mandato terrible, un mandato superyoico de autorrealización. Yo siempre recuerdo cuando empecé a recibir a estos muchachos y chicas, ¿no? Es indistinto el sexo ahí, el género. Con todos es más o menos igual. Es algo que se presenta sin discriminación de géneros. Sin ninguna discriminación. Lo último que recibí hace 15 días, una chica de 18 años. Entonces yo recuerdo lo que pasaba en mi generación. Lo que nos pasaba a nosotros a los 20 años. A la misma edad que tienen estos chicos. Lo único que nos importaba como proyecto era el estudio. Las carreras universitarias, los terciarios, los oficios. Si estábamos estudiando, el horizonte a los 20, 22 años era terminar la carrera. Después de eso, empezar a trabajar en la profesión, o en el oficio, o en aquello que en lo que uno estaba estudiando. Millonarios, la palabra millonario no formaba parte del vocabulario. Había etapas que cumplir. Empezar a estudiar, recibirse, buscar trabajo. Esa era más o menos la secuencia que hace 40 años nos planteábamos. Uno podría decir que el neoliberalismo pulverizó esto, lo pulverizó. Ya no es así. Ya esas etapas no hay que cumplirlas. Bueno, una de las cuestiones que no se puede soslayar es el modo en que se proletarizaron las profesiones, ¿no? Claro. Me refiero al hecho de que, hoy alguien va a Comodoro Pi y en los tribunales orales de
el que sea, se sostienen con el trabajo de los meritorios, ¿no? Y de pronto chicos que se reciben de abogados, a diferencia de otros tiempos, ¿no? En donde el empezar a trabajar ya garantizaba cierta estabilidad económica, ¿no? Un profesional, a la manera de mi hijo el doctor, tenía como un algo garantizado, que actualmente se plantea de una manera muy distinta, ¿no? Sí, igual derecho no es el mejor ejemplo, me parece. Bueno. Porque los meritorios ganan bastante más plata que, por ejemplo, un residente. En la medicina se ve bien la proletarización. En la medicina también, sí, claro. Es muy impresionante eso. No, ojo, los meritorios no ganan nada, ¿eh? Bueno, está bien, pero en cuanto entran además, es interesante cómo es el modo de ingreso, ¿no? Sí. Es por estricto y riguroso acomodo. Sí, sí, sí. Por estricto y riguroso, sí, pertenecer a una buena familia, ¿no? De algún modo. Un abogado recomienda a alguien a otro abogado. Funciona todo de ese modo. No funciona, no hay examen, no hay prueba, no hay capacitación, no hay nada que valga ahí. Ahora, vos decías, en el campo de la medicina, esta proletarización es mucho más visible. Y en el campo de la psicología, bueno, eso es un espanto. Sí, una buena parte de eso se canaliza, por ejemplo, en los primeros años con el acompañamiento terapéutico, ¿no? Sí, o con la concurrencia. O con las concurrencias gratuitas. Gratis. Sí, sí. Me acuerdo de una colega en el hospital que una vez contó que con el marido era médico y se habían ido a Estados Unidos porque él había conseguido un trabajo en un hospital, no sé por dónde, y entonces ella no tenía nada que hacer. Entonces fue al hospital a ofrecer su servicio de psicóloga. Y entonces, claro, ella fue con el planteo de Buenos Aires, el planteo de, bueno, trabajo gratis, no hay problema, pero quiero trabajar. Entonces ella contaba que no le decían nada, no le contestaban, que pasó un tiempo y no le contestaron. Y después sí. Todo ese tiempo lo habían utilizado en averiguar si ella efectivamente tenía el título habilitante, porque para ellos era inconcebible que alguien quisiera trabajar gratis, que un profesional trabajara gratis. Entonces la idea era que no era profesional, ¿no? Que tenía un certificado trucho. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pero vos estabas haciendo este paralelo, ¿no? En relación a este horizonte TikTok, ¿no? De algún modo. Claro, el horizonte lo podemos llamar el horizonte TikTok o narrativa privilegiada de autorrealización personal. ¿Qué es eso? Una mutación. Son mutaciones en el modo de concebir un ejercicio profesional, o ni siquiera profesional, un ejercicio laboral. Eso, por supuesto, determina modos de habitar los lazos sociales, las relaciones con los otros, con uno mismo, las relaciones con el amor, con el sexo, con el deseo. Todo eso está puesto patas para arriba hoy día en relación a cómo funcionaba hace no más de 20 años. Esas transformaciones, esa cuestión de ser millonario antes de los 22 años o antes de los 25 o lo más rápido posible, están muy ligadas a una velocidad especial o particular que tiene el neoliberalismo en la actualidad. Esa es una velocidad producida por el neoliberalismo. Al ser un espacio megaconectado de transacciones financieras que van a gran velocidad,
se produce a nivel del campo de los vínculos también una permanente erosión, porque también hay que acompañar esa velocidad. Y esa velocidad es prácticamente inasumible para los sujetos. Uno podría decir que el significante millonarios justamente nombra este destiempo, nombra este desajuste en relación a la velocidad en conseguir las cosas. El modo en que quedan atrapados los sujetos en los discursos dominantes es lo que se llama, digamos, término que no es nuestro, pero que a mí me parece que es absolutamente pertinente, lo que se llama procedimientos de captura. Yo lo pensaba, por ejemplo, cómo funciona con las drogas. La droga ha pasado de ser un elemento contracultural y de rechazo a la normatividad de los adultos a ser parte integrante de la sociedad de consumo, ¿no? La droga forma parte de la cultura dominante. Ya nadie se escandaliza porque los chicos y las chicas se droguen. El modo de nombrarlas tampoco es inocente. Drogas psicoactivas. Se las llama, digamos, en la jerga médico-social. En ese modo psicoactiva se articulan el cuerpo, la subjetividad y la cuestión de la actividad. No solo porque algo se pone en marcha, algo se activa con la droga, sino porque se acentúa la promoción de la velocidad en la producción de una satisfacción inmediata. Satisfacción que el uso de la droga provoca. La prohibición casi no cuenta, como en otras épocas. Entonces hay como eso que se podría llamar cambio de paradigma, y que es mejor llamarlo cambio de amo. Porque ya no es solo oponerse a los padres, a la escuela, al otro en general, sino que funciona como causa. Esos consumos los vuelve a los chicos objetos captados por un mercado de consumo. Todo lo contrario de subjetivizarlos. Esa captura se hace a través de incidir en el funcionamiento del cuerpo, en principio. El goce corporal es el primer objetivo a capturar. El lenguaje participa al modo de las contraseñas, ¿no? Hay una lengua súper especializada. Merca, pepa, tripa, frula, ladrillo, pasti, cristal, fafafa, churro, papelito, queta, el verbo vapear y muchos otros más. Lacan, en el único momento en que dice algo de las drogas, creo que es en el seminario 22, sí, creo que es en el 22, dice una cosa, solo una cosa, no le escuché ninguna otra, ni le leí ninguna otra. Dice que la droga rompe el matrimonio del cuerpo con el falo. Siempre me pareció como muy interesante esa manera de situarlo. O sea, la droga produce otro psiquismo, un psiquismo artificial que dura un rato. Produce eso que nos cuentan los sujetos, produce sensaciones. Efectivamente, en el consumo de la droga podemos verificar la existencia de una mutación en los sujetos. No dura mucho, pero no lo pueden abandonar, no se puede dejar eso. Al contrario, el efecto superyoico es el aumento progresivo y sistemático del consumo. Casi como cuando nosotros empezábamos a fumar, ¿no? Fumar tabaco. Dale, es un cigarrito, 1, 2. No, si yo lo manejo, lo domino, 3. Cuando uno se quiere acordar,
Sí, ahora, Miguel... Estamos en el atado diario. Sí, de todos modos, porque, por ejemplo, el consumo de... el consumo en exceso, ¿no? de distintas sustancias no es algo que sea privilegio de esta época, ¿no? Ya, de hecho, desde en el campo del psicoanálisis tenemos esa joyita que es el libro de Freud, ¿no? Los escritos de Freud sobre la cocaína y ya, bueno, antes de eso, las adicciones al opio. Digo, como ¿te parece que hay algo distinto en relación a eso? Sí, me parece que hay, sí, me parece, sí, totalmente. Me parece que hay un desarrollo y una masividad que no había. Me parece que hay una producción de ese tipo de sustancias que no había. Vos hablabas del también lo que tiene que ver ya no como algo marginal, sino algo totalmente enquistado en los poderes, ¿no? A nivel por supuesto, los poderes económicos, políticos. Totalmente, no, porque no es un margen de coqueteo con la prohibición, me parece, como se podría pensar hace unos años. De nuevo, me parece que eso ya forma parte de la cultura. Ahora no se dice tanto, pero el consumo de cocaína de hace 15 años, que estaba estimulado para que la gente trabajara más, no para que no trabajara, por ejemplo. Era una manera de soportar la presión de determinados trabajos. En el Parlamento, me acuerdo, se hablaba bastante de eso, ¿no? No solo se hablaba. Sí, no, claro. Por algo se hablaba de eso, se hablaba de eso. Pero quiero decir, ya no es solo para producir una especie de exceso en relación al goce fálico y nada más. Me parece que la promoción de ese exceso forma parte del desarrollo del neoliberalismo, justamente. Sí, o por lo menos es una combinación que tiene efectos, bueno, difíciles de abarajar, ¿no? También. Digo, porque por un lado esta aceleración, ¿no? que vos situabas en relación a todo lo que tiene que ver con los factores económicos, con mira, se me fue la palabra, ¿no? Todo el mundo financiero, ¿no? Esa aceleración, bueno, es todo un universo también en donde la cocaína, por ejemplo, es un factor impulsor, ¿no? Es un poco combustible de todo eso también. Sí, pero no solo la cocaína. El MMD con la promoción de las sensaciones, eso siempre me llamó la atención, las sensaciones corporales, la agudización de los sentidos. El problema, me parece, no radica en el uso de sustancias, digo, no es un planteo moral, sino en las consecuencias que después vemos en los consultorios de esos consumos. El exceso en ese consumo se paga. El sujeto entra en una mutación, es interesante lo de la mutación, en una mutación de
Ayer me lo decía hoy es jueves, sí, ayer. Me lo decía una paciente en relación a un familiar de ella. Dice, el grupo con el que se droga, dice, son todos grandes amigos, pero son grandes amigos mientras tienen papelitos. Cuando dejan de tenerlos, se desconocen unos a otros. O sea, produce una ilusión de comunidad, una ilusión de facilidad, una ilusión donde ningún sacrificio es necesario, que al irse el efecto, produce exactamente el efecto contrario. La caída también en una situación psíquica que no es ni la que produce la droga, ni la que tienen si no consumen. La caída, la promoción del resto, es uno de los efectos que después vemos en la clínica de esos consumos. Bien. Me estoy acordando de una frase que una vez en una charla dijo nuestro amigo Lamorgia. A ver. Me acuerdo, una vez que lo invité al hospital y vino a dar una charla sobre adicciones, justamente. Entonces él decía que había como dos modalidades, ¿no? Si la adicción era un síntoma, venía al lugar de algo que no se podía procesar, entonces era factible trabajar con la adicción. Ahora, cuando la adicción era del orden del goce, lo hago porque me gusta, nuestro campo de acción está absolutamente limitado. Un día lo dijo Nacio también, me acuerdo, en una charla que le escuché, las veces que vino a Buenos Aires, decía, el problema con los adictos y la transferencia es que ellos tienen la transferencia guardada en el bolsillo. Y que entonces cuando la necesitan la sacan del bolsillo. No, es muy complicado nuestro trabajo con estos productos. Y sí, de todos modos, más allá de lo relativo al consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Pues vos estabas situando esto que te encontrás, decías, en el 100%, ¿no? Particularmente de adolescentes, ¿no? Entre 15, 20 años, ¿no? Y ¿qué les puede ofrecer el psicoanálisis? Esta última chica que llegó al consultorio hace un par de semanas venía con dos planteos. Estaba haciendo el CBC o está haciendo el CBC para una carrera y tenía dos planteos. Uno, eso, que era muy interesante el planteo, era que ella tiene que ser millonaria a corto plazo, digamos, y entonces venía a preguntar por las garantías. Que ella estaba preocupada porque quería garantías de que esa carrera y el ejercicio de esa profesión la iba a hacer millonaria sí o sí, y que esa era la única condición por la cual ella iba a hacer la carrera, si no, no la iba a hacer, o por lo menos estaba en duda. Me parece que ahí el primer la primera intervención que me parece que
que por ahora funcionó fue decirle que de ninguna manera hay garantías, que no las hay, que es a puro riesgo. No le pudiste garantizar que No, que analizándose... ella va a tener que poner algo de ella para que todo eso sea posible. Si no, no lo va a lograr. ¿Qué puede ofrecer el psicoanálisis? Sí, pues esa es la... Digo, llegan, ¿no? Estas consultas, ¿no? Siguen llegando, no es que dejaron de llegar o llegan menos, ¿no? Pero parece que bueno, que es una pregunta que la podemos dejar planteada, ¿no? Estamos llegando ya al final del programa de hoy, ¿no? Pero parece que es una pregunta sobre la que los analistas tenemos que asumir cierta responsabilidad, ¿no? Por lo menos de pensar qué es lo que puede ofrecer, ¿no? El psicoanálisis frente a esto que bueno, son las presentaciones, las mutantes presentaciones clínicas de la época, ¿no? Sí, claro, son presentaciones que dan cuenta de algunas mutaciones que se han producido en la producción de los sujetos. Sí, pero son mutaciones en estado de mutación, ¿no? Mutaciones vivas, ¿no? Sí, por decirlo de alguna manera. Sí, mutaciones no definitivas, eso querés decir. Que están transitando la mutación, se está transitando la mutación. No sabemos a dónde van a llegar, cómo van a llegar, qué va a pasar con todas esas suposiciones y esos, no son suposiciones, esas demandas que le hacen al otro. Bien, bueno, y dejamos la pregunta planteada para la próxima mutación. Bueno, sí, espera, como dije, no, en 2 frases no iba a resolver la cuestión de por qué se eligió lo que se eligió, no. Bien. Estamos tratando como de armar algún proceso discursivo que nos dé algunas pistas y seguramente va a dar por ahí nuevas oscuridades, no nuevas luces, pero bueno. Bueno, seguiremos mutando entonces en el mes de agosto, cuando nos llegue el día de la mutación. Bueno. La factura de la luz, cuando nos llegue la factura de la luz. Bien. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y también los saludos de Juan Dobón, que recién estuvo en el programa. Y bueno, lo estuve escuchando. Lo pudiste escuchar, bueno. Lo escuché en el último rato, lo escuché, sí. Bueno, y nosotros desde aquí, también para vos, Miguel, y a todas las amigas y amigos, y amigues y amiguis y amiguitus de todo el mundo, les mandamos, el deseo de que tengan un muy feliz día, este 20 de julio. Y bueno, nos vamos a despedir con un tema musical y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Una frasecita. Uno puede decir que la amistad todavía se sostiene y nos sostiene. Así es. Muchas gracias por tu amistad, Miguel. Hasta luego. A veces es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar. A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad misma del cuarto en soledad. Y veo enfrente un abismo, un pozo en el tiempo, una copa extraña. Sé que ahora voy a beberla, entrar en su efecto que siempre me engaña. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla.
Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24 aquí, en la RZ. En cumplimiento a lo estipulado por la Ley 25.636, emitimos el himno nacional argentino.